Aurelio, está escribiendo el presidente Petro, respondiéndole, Felipe, a la entrevista que acaba de dar aquí en Mañanas Blue. Y vuelve y ratifica, vuelve y 6 párrafos, ¿no? Y debo decir que tal vez usted tenía razón, porque el presidente Petro está diciendo que no, pero sí. El trino es largo, él seguramente la está oyendo, pero no escuchando. Porque Paloma dijo aquí 4 veces, o 5 veces, en las columnas del Espectador, en la universidad, yo me pronuncié en contra de los falsos positivos, y el presidente Petro dice todo lo contrario. Pero además es que el presidente está refiriéndose a todos los integrantes del Centro Democrático. Entonces, ¿eso no es una estigmatización contra un partido político que es oposición? Todos los que en algún momento, Felipe, votaron por Uribe, y en el gobierno o en los gobiernos de Uribe votó por Uribe o era uribista el 80% de este país, el presidente Petro está haciendo la analogía y los está convirtiendo en cómplices de los falsos positivos. Atención al comunicado o al mensaje que está poniendo esta mañana, hace apenas segundos, el presidente Gustavo Petro. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y es un mensaje largo, tiene 6 párrafos, es el que ya estamos viendo también aquí en el canal de YouTube, pero de esos 4 son en pregunta. Comienza el mensaje del presidente Gustavo Petro por este tema. No es odio decir que debieron separarse los militantes del partido y miembros del gobierno responsables políticamente del hecho probado del asesinato sistemático de 6.402 jóvenes crímenes de guerra que se produjo con dinero público, con funcionarios del gobierno y por resoluciones públicas del gobierno. Y aquí comienzan las preguntas. ¿Cómo se puede llamar odio al creer que nadie se puede mantener en un proyecto político que permite y no rechaza nunca el crimen contra la humanidad? Otra pregunta, ¿acaso el asesinato sistemático hecho durante 4 años de 6.402 jóvenes no es un crimen de guerra? Una pregunta más. Ahora se quiere con amenazas silenciarme judicialmente para negar que el proyecto político que gobernó entre 2002 y 2010 no asesinó desde sus fuerzas a 6.402 jóvenes. Ahora Paloma va a decir que el que odia es el que denunció y no el que permitió el asesinato. Así termina el mensaje del presidente Gustavo Petro ya con este último párrafo. Claro que están acostumbrados a negar, niegan todo lo que representan los tratados de derechos humanos nacionales y mundiales porque han sido décadas las que han dejado violarlos y han perseguido desde sus gobiernos a quienes defienden los derechos humanos de las personas del país y de la humanidad, dice el presidente Petro. Camila, gracias. Me parece, Felipe, sentir aquí un tufillo de campaña electoral del presidente Gustavo Petro. Todos estos son temas electorales, estando como estamos metidos en una campaña electoral. Pues claro que no puede tener razón para responderle al presidente. No es lo mismo el denunciante que el denunciado. Pues claro que no, pero eso no es lo que está aquí en discusión. Qué falta de grandeza, qué falta de liderazgo. El presidente se le acabó el gobierno y no entendió que era el jefe del Estado, que era el presidente de todos los Felipe, colombianos. Este capítulo de esta mañana es una batalla no con Gustavo Petro, jefe de Estado. Cuando digo jefe de Estado, quiere decir jefe del Estado de todos los colombianos. Sí. Es con Gustavo Petro, activista político, candidato, candidato o político que tiene impéctore a un candidato a quien le está haciendo campaña, evidentemente. Claro, pero y yo insisto en mi punto, Néstor, porque es que veo a mucha gente haciéndole el juego a unos parecidos y los permanentemente hablan de ellos y se toman fotos y les parece un juego que una persona utilice un discurso político semejante al del presidente Petro, pero del otro lado. Y eso francamente me parece una irresponsabilidad ya realmente pues impensable. O sea, es que estemos pasando lo que estamos pasando, que estemos teniendo el deterioro que estamos teniendo en el debate político y que la respuesta sea contestar con unos peores, francamente, es que no salgo de mi asombro. Increíblemente, Héctor, Néstor, el asombro debería estar dado porque, Felipe, ¿usted se da cuenta del tema del que estamos hablando? Año 2025 y el tema del que nos pone a hablar el presidente Néstor, Gustavo Petro
es de los falsos positivos de hace 20 años. ¿Qué pasó hace 20 años? Entre otras cosas, en vez de estar los hablando 6.402 casos que tampoco están documentados, porque así lo dijo la JEP en su momento. No estoy justificando lo de los falsos positivos, faltaba más, pero es que es la mentira tras la mentira tras la mentira. Pero Felipe, los falsos positivos son una verdad innegable de nuestro país. De estar hablando, Felipe, no me vayan a enseñar sobre los falsos positivos que yo me gané un premio. Los falsos positivos es una verdad innegable de nuestro país. Yo me gané un premio India Catalina por un documental sobre los falsos positivos, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener claro, mi querido Felipe, y la negación no va a ayudar a reparar el dolor de este país. Y los falsos positivos existieron, aunque algunos quieran negar. Pero ¿quién los está negando? Lo que sí tenemos que tener claro, lo que sí tenemos que tener claro, que yo me gané un premio India Catalina por un documental que se llamaba La pobreza, un crimen que se paga por la muerte, con la muerte, que documentaba los falsos positivos. Le voy a pedir un favor, Luis Ernesto. Cuando usted hable de los falsos positivos, el señor que usted tiene en la pantallita, parte derecha abajo en la campaña, el señor Felipe Zuleta, fue denunciante de los falsos positivos. Lo tengo clarísimo. Digamos, no vale la pena en esta mesa el juego sucio de acusar a compañeros de ser cómplices o de haber conectado los falsos positivos. Pero por favor, ¿quién está acusando a alguien de ser cómplice de algo? Nadie, por favor. Nadie está defendiendo. No, es que aquí lo que no quiero es que se relativice. Digamos, si hay una instancia llamada a evaluar lo que pasó con los falsos positivos es la JEP. Entonces, es como si nos ponemos a cuestionar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional. Si hay una instancia del Estado que toma una decisión y dice que hay un número de ciudadanos colombianos, de jóvenes, 6.402, que fueron asesinados con una política de Estado. La JEP. Tampoco. Claro, que fueron asesinados con una política de Estado, no nos pongamos a relativizarlo. Respetemos a las instituciones que todos los días llamamos a respetar. Pueden ser más de 6.402, pueden ser menos. Felipe, pueden ser muchos más. Yo le puedo anticipar. Pero lo que van a ser más. Salgámonos de los falsos positivos, digo, este país. Sí, es que pero es que ahí está lo que no mete uno, Petro. ¿Por qué estamos hablando de los falsos positivos 20 años después? ¿Por qué estamos hablando de los falsos positivos 20 años después? Porque Petro está hablando de los falsos positivos 20 años después. Porque el presidente Gustavo Petro quiere que su rival en la campaña del 26 sea el uribismo. Y por eso habla de lo que pasó hace 20 años, no de lo que pasó hace 20 días. Porque quiere que la campaña se consista en un enfrentamiento entre el petrismo y el uribismo, el candidato de Uribe y el candidato de Petro. Porque el presidente pudo ganar, porque el presidente, y con esto concluyo, Álvaro, porque el presidente pudo ganar contra el uribismo, nunca ha podido ganar contra una figura de centro. Entonces quiere repetir la historia y lamentablemente pues todos le estamos haciendo el juego. 7 de la mañana. Usted planteaba, Néstor, la última, Álvaro, señor. Con razón que en la democracia el comportamiento del jefe del Estado debe ser distinto de la oposición, pero es que eso ha cambiado. Empezó a cambiar desde hace rato con una frase que se llama campaña permanente y el populismo volvió eso. Otra cosa, hoy en día el populista gobierna con la misma mezquindad con que hace oposición y con que llega al poder. Igualita. Ese es el problema. Y eso nos remite a lo que planteaba Héctor. Por eso es tan grave acolitar a los aspirantes a la presidencia campañas extremas, porque así van a gobernar. Por eso dice Sergio Fajardo que como llegan, gobiernan. Estoy de acuerdo en que y eso es una nueva realidad, no solo de Colombia, sino del mundo. Claro, pero eso no justifica un extremo lleva a otro extremo, la normalización de que el presidente de la República injurie y calumnie todos los días. Sí, claro. Es que eso tampoco, o sea, pensar en lo que viene no nos puede evitar detenernos en lo que está pasando hoy. Es que a mí me parece que tolerar y decir no, él es así, no va a pasar nada, es de alguna manera darnos por derrotados con esta conducta completamente equivocada del señor presidente. Pero tampoco podemos quedarnos solamente mirando la conducta del señor presidente, sino que tenemos que ver primero a dónde podemos llegar. Que no tengo duda que como vamos podríamos llegar a lugares peores a los que peores a los que estamos acá por el camino que vamos y además pues inflando a personajes como los que están inflando. Pero además déjeme decir esto, Néstor. Usted me está hablando de un escenario hipotético que usted se imagina. Déjeme decir esto. Porque esa persona no es un escenario hipotético, ya está empezando a ocurrir. Está ahí todos los días unos personajes que tienen un discurso que es incluso más extremo que el del presidente Petro.
Petro, y los invitan a todas partes, a los eventos sociales, a los actos gremiales, etcétera. Eso es de una irresponsabilidad enorme con la democracia de este país, pasando lo que estamos pasando. Pero déjeme decir esto otro, ¿no dijeron Néstor? eso en la campaña de hace 4 años, cuando se sabía cómo iba a ser el presidente Gustavo Petro? Sí, claro que hubo muchas personas que lo dijimos de cómo era que era el presidente Gustavo Petro, y yo le voy a enviar ahorita el link de una columna que yo escribí de cómo sería el gobierno del presidente Petro. Ahí está descrito, y no me equivoqué en un renglón, en una palabra no me equivoqué, porque claro que hubo personas que lo dijeron, y claro que ahorita estamos otras personas también advirtiendo de los peligros de irse para el barranco con los otros extremos, y tampoco se oye, tampoco importa, nadie asume la responsabilidad ni la conciencia de decir qué es lo que verdaderamente deben hacer para evitar que esto siga ocurriendo. Pero déjeme decir otra cosa, la gente está en el derecho de elegir el que le parece. Déjeme decir una frase. Claro, la gente está en el derecho, y otras personas tenemos el derecho de decirles que están cometiendo una enorme irresponsabilidad. Y claro, puede no importarles, pero la están cometiendo. Ahora, déjeme decirle esto, nadie niega los falsos positivos, por supuesto, pero hay un coro permanente exculpando a los responsables. No oigo ese coro. ¿Y quiénes son los responsables, según usted, que están siendo exculpados? No oigo ese coro. Me parece que, al contrario, sí me parece que yo no he oído a nadie diciendo que qué cosa tan buena. A nadie. Felipe, al contrario, sí me parece que hay un acuerdo social. Esto es lo que yo siento, esto es lo que a mí me parece. Es que no hay nadie que defienda los falsos positivos. Absolutamente no veo a nadie en el coro de justificarlos. Son las 7:58 en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio,